Ellen estaba de pie en el puerto de cruceros de Miami con sus maletas listas, protector solar en el rostro y gafas de sol que ocultaban la emoción en sus ojos. Había planeado este viaje familiar durante meses, soñando con su primer crucero a los 62 años. Pero ese sueño terminó cuando su teléfono vibró. Un mensaje de su hijo Daniel decía: «Mamá, hubo un cambio de planes. No vas en el crucero. Solo iremos la familia». Esas palabras congelaron su corazón. Alzó la vista y vio a Daniel, su esposa Sara y sus nietos Mason y Chloe saludando desde la cubierta del barco. No la vieron, o fingieron no hacerlo. Ellen salió del puerto en silencio, tomó un taxi a casa y abrió su pequeño apartamento que de repente se sintió vacío. En el cajón de su oficina encontró la escritura de la casa de Daniel, la que había comprado para él y Sara 5 años atrás. La hipoteca se había pagado 2 meses antes con sus ahorros de jubilación, y la propiedad aún estaba a su nombre. Ellos lo habían llamado solo papeleo. Ahora entendía que era conveniencia. Llamó a su abogado, el señor Mark, y confirmó lo que ya sospechaba: la casa era legalmente suya. Podía venderla. La calma reemplazó la tristeza cuando contactó a su amiga Teresa, agente inmobiliaria, y le pidió que encontrara un comprador rápido. Esa noche Ellen se sentó en su balcón, tomando té y pensando en su vida. Comprendió que había pasado décadas viviendo para los demás, primero como madre de Daniel y luego como niñera de sus nietos, nunca para sí misma. 3 días después, Teresa encontró a una joven pareja lista para comprar la casa en efectivo. Ellen usó su llave de repuesto, entró y recorrió las habitaciones que ya no guardaban su presencia. Las fotos familiares ya no la incluían, y la colcha que había hecho estaba guardada en un armario. En la oficina de Daniel descubrió un borrador titulado «Transferencia de propiedad», sin firmar y fechado 3 meses antes. Planeaban pedirle la titularidad cuando ella terminara el pago final. Ellen decidió que había terminado de ser utilizada. La venta se concretó en menos de una semana. Los nuevos dueños recibirían las llaves un día antes de que Daniel y Sara regresaran de su crucero. Antes de irse, Ellen escribió una carta y la dejó en la mesa de la cocina. Decía que la casa había sido vendida, sus pertenencias estaban en almacenamiento por 3 meses y que necesitaba espacio para redescubrir quién era más allá de ser una madre y abuela conveniente. Cuando Daniel fue a su apartamento después del crucero, lucía sorprendido y agotado. «¿Cómo pudiste vender nuestra casa?», exigió. «No era tuya», respondió. «Siempre fue mía». Él pidió comprensión, pero ella se mantuvo firme. Le recordó el mensaje que la había excluido y le dijo que ya no estaría disponible solo cuando les conviniera. Ya no estaba enojada, solo libre. Poco después, Ellen reservó un vuelo a París. Allí se quedó con su hermana Mary, quien la recibió en un mundo nuevo de mañanas tranquilas, arte y autodescubrimiento. Ellen alquiló un pequeño estudio, se unió a una clase de acuarela y comenzó a caminar por las calles de Montmartre. Su maestro le dijo una vez: «La acuarela es como la vida, puedes guiarla, pero nunca controlarla». Esas palabras se convirtieron en su nueva creencia. Un día, su abogado le envió un correo informando que Daniel había intentado impugnar la venta, pero no tenía caso. Más tarde, Daniel admitió por teléfono que Sara quería formalizar la transferencia. Ellen le dijo que excluirla del crucero y tratar de quitarle la casa eran el mismo acto de falta de respeto. Por primera vez, Daniel no tuvo respuesta. Con el tiempo, Sara envió un correo disculpándose sinceramente. Dijo que habían comenzado terapia y comprendido lo egoístamente que habían tratado a Ellen. No pidió perdón, solo comprensión. Ellen respondió brevemente, agradeciendo su honestidad. No estaba lista para perdonar, pero apreciaba el cambio. Meses después, en una pequeña galería de arte en París, se exhibieron por primera vez sus acuarelas. Mientras admiraba su pintura del Sena al atardecer, escuchó una voz familiar. Era Daniel. Había volado para verla, más delgado y más callado. Se sentaron en un café, bebiendo chocolate caliente en el aire frío de la noche.
Él le dijo que finalmente entendía que nunca la había visto como persona, solo como mamá. Ella no dijo nada, solo escuchó. No le pidió que regresara ni que deshiciera el pasado, solo dijo que estaba intentando cambiar. Fue la primera conversación real que tuvieron en años. En Navidad, hicieron una videollamada con los nietos. Mason y Chloe le mostraron la pequeña casa donde vivían ahora, acogedora y llena de calidez. ¿Cuándo volverás, abuela?, preguntó Chloe. Pronto, respondió Ellen, sonriendo. En enero, París se cubrió de nieve. Ellen decidió regresar a casa en febrero, pero en sus propios términos. Alquiló su propio apartamento, continuó pintando y se mantuvo independiente. Cuando se lo contó a Daniel, él aceptó de inmediato, diciendo que respetaba sus límites. De vuelta en Estados Unidos, su relación sanó lentamente. Tuvieron cenas familiares donde todos hablaban con honestidad. Pasaba los fines de semana con sus nietos y asistía a clases de arte 3 veces por semana. Nunca se volvió a mencionar la casa vendida. Daniel y Sara eran diferentes, humildes, pacientes y agradecidos. 6 meses después, durante una barbacoa familiar, Daniel le dijo que por fin entendía por qué había hecho lo que hizo. Si no hubiera sido fuerte, seguiríamos igual, dijo. Ellen comprendió que su acto de rebeldía había sido doloroso pero necesario. Luego, cuando Chloe le preguntó si los había perdonado, Ellen respondió que perdonar significaba no dejar que el pasado controlara tu futuro. Chloe asintió y dijo, como tus pinturas, abuela. No puedes borrar un error, pero puedes convertirlo en algo hermoso. Ellen sonrió, dándose cuenta de cuán cierto era. En su cumpleaños número 63, Daniel y Sara la sorprendieron con un boleto a Italia y un curso de pintura en la Toscana. La tarjeta decía, para que sigas tu propio camino, con amor y respeto. Al sostenerla, entendió cuánto habían avanzado. Su historia había comenzado con un rechazo pero terminó en renacimiento. La mujer que una vez esperó en un puerto mientras su familia se alejaba ahora era libre, independiente y completa. Ya no vivía buscando la aprobación de otros. Había aprendido que el respeto construye lazos más fuertes que el sacrificio, que el silencio puede hablar más que la ira y que nunca es tarde para empezar de nuevo. En Italia, Ellen llegó a Florencia con su cuaderno de bocetos y un corazón finalmente ligero. El aire toscano llevaba el aroma de viñedos y olivos, y las colinas brillaban bajo el sol dorado. Por primera vez en su vida, no tenía horario, ni obligaciones, ni nadie esperando que cumpliera sus necesidades. Se hospedó en una pequeña villa llena de artistas de todo el mundo. Los días comenzaban con café fuerte y el suave roce de los pinceles sobre el lienzo. Pintaba campos, rostros y pequeños rincones de vida que le recordaban momentos que antes había ignorado. Los instructores elogiaban su instinto natural para el color y la emoción, diciendo que sus pinturas parecían vivas, como si contaran historias no dichas. Ella sabía que así era. Cada color provenía de una parte diferente de su pasado, el dorado por la libertad, el gris por la pérdida, el azul por la paz. Cada tarde caminaba por las estrechas calles de Florencia, comiendo helado, observando familias reír y comprendiendo que ya no las envidiaba. Ya no se perdía de nada. Finalmente había construido su propio hogar dentro de sí misma. Una tarde, mientras pintaba la puesta del sol sobre el río Arno, recibió una videollamada de Daniel. Su rostro apareció en la pantalla, más suave que antes. Le mostró los últimos dibujos de los niños y le dijo que habían comenzado clases de arte, inspirados por ella. Chloe había pintado un barco con un muelle vacío y lo tituló La despedida de la abuela. Ellen sonrió, no con tristeza sino con orgullo, porque incluso ese dolor se había convertido en algo significativo. Sara se unió brevemente a la llamada para agradecerle por enviarles una pintura que ahora colgaba en la sala, un recordatorio constante de cómo se ve el cambio y el perdón. Ellen no necesitó largas conversaciones ni discursos emocionales, el tono de sus voces decía suficiente. Las heridas sanaban en silencio. Cuando terminó el programa de arte, pasó unos días viajando por Roma y Venecia,
pintando lo que veía y lo que sentía. Conoció viajeros de todas las edades que compartían historias de dejar ir, divorcios, muertes, traiciones, nuevos comienzos. Todos, comprendió, llevaban alguna versión de su historia. En su última noche en Italia escribió en su diario: la paz no viene de ser necesaria, sino de estar completa. Al regresar a Estados Unidos, se mudó a un apartamento luminoso lleno de lienzos y luz. Su rutina era tranquila: mañanas de pintura, tardes de caminatas y noches de lectura o videollamadas con sus nietos. Daniel la visitaba a menudo, no por culpa, sino por cariño genuino. La ayudaba a colgar nuevas pinturas y a veces le llevaba flores frescas. Sara comenzó a invitarla a pequeñas cenas familiares, no por obligación, sino como parte de su esfuerzo por reconstruir la confianza. Sus conversaciones eran simples y respetuosas, sin presión ni manipulación. Todos habían cambiado. Ellen se había convertido en alguien a quien ya no podían dar por sentada, y esa nueva versión de ella les enseñó silenciosamente lo que significaban los verdaderos límites. Su arte comenzó a ganar atención en galerías locales, y un periódico presentó su historia bajo el titular Reinvención a los 63. Ella no se veía como un símbolo de venganza o rebelión, sino como prueba de que el crecimiento no expira con la edad. Pasaron meses en paz. En tardes tranquilas se sentaba en su estudio viendo cómo la luz cambiaba por la ventana, recordando lo diferente que había sido su vida. A veces el pasado regresaba, la imagen de su hijo saludando desde aquel barco, sus propias lágrimas en la ventana del taxi, pero en lugar de dolor sentía gratitud. Ese momento la había obligado a reconstruirse desde cero. Sin él, aún estaría esperando en ese muelle, viviendo en el fondo de la vida de los demás. Una mañana de primavera abrió su correo y encontró un mensaje de la Galería de París. Una de sus pinturas se había vendido a un coleccionista que quería más de su obra. La invitaban a regresar para una exposición individual a fin de año. La noticia la llenó de una alegría serena. Llamó a Daniel para contarlo. Él se mostró genuinamente orgulloso y dijo que llevaría a los niños a París para la inauguración. Esta vez, la invitación era mutua, sin culpa ni expectativas. Cuando llegó el día, se encontró en la misma galería de París rodeada de sus pinturas, paisajes, ríos, rostros, todos coloreados por su viaje. Daniel, Sara y los niños estaban a su lado sonriendo. Chloe susurró: abuela, esto se siente como tu crucero. Ellen rió suavemente, comprendiendo la verdad. Había hecho su propio viaje, no a través del mar, sino de su corazón. La diferencia era que este viaje no tuvo exclusión ni rechazo, solo crecimiento. Esa noche, caminando junto al Sena bajo las luces de la ciudad, Ellen sintió algo que nunca antes: paz completa. Entendió que la vida no le había quitado nada, simplemente la había redirigido hacia sí misma. Ya no necesitaba probar su valor ni pedir permiso para existir. Su venganza nunca fue destrucción, sino transformación. Al salvarse, enseñó a todos a su alrededor a amar mejor. Cuando regresó a casa, sus pinturas cubrían las paredes de su apartamento, cada una un capítulo de su renacimiento. En su siguiente cumpleaños, organizó una pequeña reunión con amigos, su familia y sus alumnos de arte. No hubo discursos ni dramatismos, solo risas, música y calidez. Al finalizar la noche, se quedó de pie junto a la ventana viendo el atardecer, igual que años atrás tras leer aquel cruel mensaje. Entonces se sintió olvidada. Ahora se sentía encontrada. Ellen había aprendido la verdad más dura y más hermosa: a veces la vida que pierdes es la que te libera. Pasaron meses después de la exposición en París, y la vida de Ellen continuó con ritmo sereno y significado silencioso. Sus mañanas comenzaban pintando junto a la ventana, con el aroma del café y la luz llenando su pequeño apartamento. Había comenzado a enseñar clases de acuarela para principiantes en un centro comunitario local, donde asistían personas de todas las edades. No solo pintaban, compartían historias de relaciones rotas, sueños perdidos y nuevos comienzos. Ellen escuchaba con comprensión, sin juzgar, porque había vivido todas las versiones de empezar de nuevo.
Sus alumnos admiraban no solo su habilidad sino la paz que irradiaba. A menudo les decía que pintar no se trataba de talento, sino de paciencia, dejar que el agua se moviera y confiar en que encontraría su lugar, como la vida. Los fines de semana sus nietos la visitaban. Mason, de 9 años, era curioso por todo. Chloe, de 8, crecía como una niña dulce y reflexiva que amaba pintar junto a su abuela. Se sentaban juntos, moviendo los pinceles en silencio sobre el papel, hablando de la escuela, los amigos y los sueños. A veces Daniel pasaba a recogerlos y se quedaba a tomar té. Sus conversaciones eran simples pero sinceras. Ya no había tensiones ocultas, solo respeto mutuo construido lentamente, capa por capa, como los colores en sus pinturas. Sara también cambió. Se ofrecía como voluntaria en una organización benéfica ayudando a madres jóvenes con dificultades y a veces pedía consejo a Ellen. Su relación no era cercana, pero era pacífica, y eso bastaba. Un día, Ellen recibió una invitación para exponer su arte en Nueva York. Era una pequeña muestra para artistas tardíos, personas que habían descubierto su pasión después de los 50. Aceptó sin dudar, sintiendo una mezcla de nervios y gratitud. Meses después, de pie en esa galería neoyorquina rodeada de sus pinturas, comprendió cuánto había avanzado. La mujer que una vez lloró sola en su apartamento tras ser rechazada ahora se mantenía firme en su propio valor. Los reporteros le preguntaron sobre su viaje, y ella respondió simplemente que había aprendido a dejar de pedir espacio en la vida de otros y a comenzar a crear el suyo. Su historia se difundió en línea y tocó muchos corazones. Recibió mensajes de mujeres de todo el mundo agradeciéndole por su valentía al reclamar su vida. Ellen no se veía como un símbolo, se veía como un recordatorio de que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Al regresar a casa, empezó a escribir una breve memoria, no por fama, sino para dejar algo a sus nietos, un registro de cómo la fortaleza nace del dolor. La tituló El puerto que dejé atrás. Escribirla trajo de vuelta cada emoción de aquel día en el muelle, pero ahora el recuerdo no dolía, se sentía como el punto de partida de todo lo bueno que vino después. Mientras escribía, se dio cuenta de que el perdón ya había ocurrido en silencio, sin ceremonias. Daniel y Sara ya no necesitaban disculparse, porque sus actos demostraban el cambio. Las cenas familiares ahora eran cálidas, llenas de risas y bromas suaves. En los días festivos, se aseguraban de que el lugar de Ellen siempre estuviera en la mesa, no como invitada, sino como parte del corazón de la familia. Una tarde de primavera, después de cenar, Daniel la apartó y dijo: «Sabes, mamá, nos enseñaste algo que no podríamos aprender en ningún otro lugar, que el amor significa respeto, no dependencia». Ellen sonrió, conmovida por su sinceridad. Durante años había soñado con escuchar esas palabras. No respondió, solo lo abrazó. Esa noche volvió a sentarse en su balcón, como lo había hecho años atrás cuando comenzó este viaje. Las luces de la ciudad titilaban y el viento fresco rozaba su rostro. Pensó en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Su antigua vida se había construido sobre el sacrificio, el silencio y ser necesaria. Su nueva vida estaba construida sobre la elección, la paz y el respeto propio. Ya no quedaba amargura, solo gratitud por el dolor que la había empujado hacia la libertad. Recordó a su hermana Mary en París y le envió un largo mensaje agradeciéndole por ser quien le recordó que nunca era tarde para vivir plenamente. Mary respondió al instante, diciendo que estaba orgullosa de la mujer en la que Ellen se había convertido. Semanas después, Ellen recibió otra sorpresa, una carta de Emily y Robert, la pareja que había comprado su antigua casa. Escribieron que la habían renovado por completo y la habían convertido en una guardería infantil. La invitaron a visitarla. Al principio dudó, insegura de si quería ver ese lugar de nuevo, pero algo dentro de ella le dijo que era el momento. Cuando llegó, la escena la conmovió profundamente. La casa estaba luminosa y llena de risas. Las habitaciones antes cargadas de tensión ahora resonaban con alegría. En una pared vio su antigua colcha expuesta como decoración. Emily dijo que la encontraron guardada en un armario y que era demasiado hermosa para ocultarla.
Ellen sonrió, comprendiendo el simbolismo. El hogar que antes representaba dolor se había convertido en un espacio para nuevos comienzos. Al irse, miró atrás por última vez, no con arrepentimiento, sino con paz. La vida había tomado la herida más profunda y la había convertido en sanación. Meses después, las memorias de Ellen se publicaron en una pequeña edición local, pero pronto se difundieron en línea. Los lectores se identificaron con su historia, la fuerza silenciosa, la decisión de dejar de esperar validación, el valor de construir una nueva vida. Llegaron invitaciones para entrevistas y aceptó algunas, pero se mantuvo humilde. Prefería las clases de arte pequeñas, las mañanas tranquilas y las llamadas telefónicas de sus nietos. En su cumpleaños número 64, celebró con familia y amigos. Hubo risas, música y un pastel que decía, a los nuevos comienzos. Hizo un breve brindis. Una vez esperé en un puerto pensando que mi vida terminaba, pero solo estaba empezando. A veces la vida te empuja lejos de las personas para que puedas encontrarte a ti misma. Los aplausos fueron cálidos, no ruidosos, y se sintió rodeada de amor genuino. Al caer la noche, miró su reflejo en la ventana y vio a una mujer que no solo había sobrevivido al dolor, sino que lo transformó en propósito. Su viaje ya no tenía amargura, solo luz. Finalmente había aprendido que la venganza más poderosa es la paz y la mayor victoria es la libertad. Un año después, la vida de Ellen se había convertido en una mezcla suave de arte, familia e independencia tranquila. Tenía 65 años, pero cualquiera que la conociera diría que parecía más joven que nunca, con los ojos brillantes y movimientos llenos de calma y confianza. Había transformado una esquina de su apartamento en un pequeño estudio lleno de luz, pinceles y lienzos alineados como capítulos de su historia. Cada mañana pintaba con la ventana abierta, escuchando a la ciudad despertar, el zumbido distante de los autos, niños riendo camino a la escuela, aves revoloteando cerca del balcón. Era una vida ordinaria, pero cada momento se sentía precioso porque era verdaderamente suyo. El periódico local había escrito sobre ella otra vez, llamándola la mujer que reconstruyó su mundo con color. A veces extraños le enviaban cartas agradeciéndole por inspirarlos a tomar decisiones valientes. Ellen respondía a algunas, recordándoles que el coraje no nace de la fuerza, sino del dolor que se niega a destruirte. Sus alumnos de acuarela la adoraban y a menudo decían que sus clases trataban menos de pintar y más de sanar. Ella sonreía y decía que ambas cosas eran lo mismo. Daniel la visitaba a menudo, no por culpa sino por afecto real. Su vínculo se había vuelto firme, basado en honestidad y respeto. Ya no pedía ayuda por costumbre, ahora pedía consejo como un igual. Sara también se había ablandado. Hablaba con amabilidad, más humilde, más humana. A veces cocinaban juntas los fines de semana, riéndose de recetas fallidas o compartiendo historias sobre los niños. No había incomodidad, solo aceptación. Chloe y Mason habían crecido, más altos, más graciosos y llenos de curiosidad. Llamaban a Ellen, Abuela Sol, porque, como dijo Chloe una vez, lo hacía todo más brillante. Ellen atesoraba sus visitas más que nada, sabiendo que por fin había ganado una relación basada en el amor, no en la obligación. Una tarde de verano recibió una invitación para hablar en un retiro de arte en el campo, donde artistas de todo el país se reunían para compartir sus caminos. Al principio dudó, sin saber qué podía ofrecer, pero Daniel la animó a ir. La gente necesita escuchar tu historia, mamá, dijo. No porque sea dramática, sino porque es real. Aceptó. El retiro se realizó en un valle silencioso rodeado de colinas y campos de flores silvestres. El aire olía a hierba y lluvia. Ellen se puso frente a una pequeña audiencia de pintores, escritores y soñadores y les dijo su verdad, como perderlo todo la obligó a encontrarse, como el silencio puede volverse fuerza, como la libertad a veces llega disfrazada de pérdida. Cuando terminó, no hubo grandes aplausos, solo lágrimas discretas y cabezas asintiendo. Más tarde, bajo un cielo lleno de estrellas, varios asistentes se acercaron a agradecerle en persona.
Una mujer dijo que la historia de Ellen le había dado el valor para dejar un matrimonio que le drenó el espíritu durante años. Otro hombre dijo que planeaba llamar a su madre distanciada después del retiro. Al oírlo, Ellen comprendió que su dolor se había vuelto útil. Se había convertido en luz para otros. Regresó a casa llena de gratitud, con el corazón en paz. Esa noche miró su primera pintura, la que hizo en París, un río azul suave bajo un cielo gris, y la entendió de otro modo. Entonces había sido un símbolo de supervivencia. Ahora se sentía como una promesa de paz. Los meses se convirtieron en otro año. Su libro, El puerto que dejé atrás, se reimprimió después de que los lectores pidieran más copias. Empezó a recibir invitaciones de escuelas y grupos de mujeres para compartir su experiencia. Aunque la atención pública nunca fue su objetivo, aceptó algunos eventos y siempre habló desde el corazón, recordando a la gente que la edad no es un final, sino una puerta que espera abrirse. En un evento, un reportero le preguntó qué significaba el perdón para ella ahora. Ellen pensó un momento y dijo, el perdón no es para ellos, es para ti. Es el momento en que dejas de cargar la historia como dolor y comienzas a llevarla como sabiduría. La cita se publicó en todas partes, compartida por miles en línea, aunque Ellen apenas lo notó. Seguía viviendo con sencillez, pintando, enseñando, llamando a su hermana Mary los fines de semana, visitando a los niños y pasando las tardes con una taza de té viendo el atardecer desde su balcón. Un día de otoño, mientras limpiaba su estudio, encontró un sobresellado dentro de un cuaderno de bocetos viejo. Era la carta que dejó años atrás en la mesa de la cocina de Daniel antes de que terminara el crucero. La misma carta que lo cambió todo. La abrió, leyó su propia letra y sonrió. Las palabras ya no sonaban a ira, sonaban a necesidad. Sin esa carta, nada de la sanación que siguió habría existido. La dobló con cuidado y la guardó en la parte posterior del manuscrito de sus memorias, no como recordatorio de venganza, sino como prueba de que el valor a veces empieza con una decisión dolorosa. Por esa época, su hermana Mary la invitó a pasar la Navidad en París otra vez. Ellen aceptó. Volver allí se sentía simbólico, como cerrar un círculo. Cuando llegó, la ciudad estaba fría y hermosa. Mary la recibió con los brazos abiertos, orgullosa de cuánto había avanzado su hermana. Juntas caminaron por las mismas calles que habían recorrido años atrás, y Ellen no sintió dolor ni nostalgia, solo una tranquila satisfacción. En Nochebuena cenaron a la luz de las velas con los amigos de Mary, la mayoría aún recordaba la primera visita de Ellen. Brindaron por las segundas oportunidades y los corazones fuertes. Esa noche, Ellen se quedó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad reflejadas en el Sena. El agua fluía con calma, como su propio espíritu. Pensó en su vida, la traición, la casa, el viaje, el renacimiento, y comprendió que todo había ocurrido exactamente como debía. Sin dolor no habría crecimiento. Sin pérdida no habría libertad. Sin dejar el puerto, nunca habría aprendido a navegar su propio barco. Al regresar a casa después de las fiestas, comenzó una nueva pintura, un océano al amanecer, vasto y sereno, sin ningún barco a la vista. La tituló Llegada. Se expuso en una muestra local meses después y ganó un pequeño premio. El reconocimiento no importaba, lo que importaba era que la gente que la veía decía sentir paz con solo mirarla. Ese era su legado, convertir la tristeza en serenidad. En su cumpleaños número 66, rodeada de familia y amigos, Ellen sopló las velas de un pastel blanco sencillo. Daniel la abrazó y dijo, nos enseñaste que nunca es tarde para vivir bien. Chloe le entregó una pequeña caja envuelta con una nota que decía, para la abuela Sol, por enseñarnos a brillar. Dentro había un diminuto colgante de plata con forma de ola. Ellen sonrió entre lágrimas, comprendiendo la verdad que había vivido durante años. No había perdido a su familia aquel día en el puerto, simplemente se había encontrado a sí misma. Y al encontrarse, les enseñó a todos a amar mejor, vivir con más libertad y empezar de nuevo. 2 años después, la vida de Ellen se había asentado en algo pacífico,
constante y discretamente pleno. Había cumplido 68, con el cabello plateado y elegante, y los ojos aún brillantes de curiosidad. Sus días eran simples pero significativos: pintar por las mañanas, enseñar por las tardes, visitar a la familia los fines de semana. Su estudio de arte había crecido de un pequeño rincón de su apartamento a un espacio comunitario local donde la gente acudía no solo a aprender, sino a sanar. Las paredes estaban llenas de pinturas de sus alumnos, cada una con pedazos de sus historias y su fortaleza. Ellen creía que el arte no tenía que ser perfecto, solo tenía que ser honesto. Cada vez que mojaba el pincel en agua, recordaba a la mujer que solía ser, la que esperaba en el puerto conteniendo las lágrimas. Esa versión de ella aún vivía en lo profundo, pero ahora estaba amada, comprendida y finalmente en paz. Una tarde recibió un correo inesperado de una editorial en Londres. Querían reeditar sus memorias a nivel internacional. El mensaje elogiaba su autenticidad, diciendo que su viaje resonaba con lectores de todo el mundo que habían enfrentado dolores silenciosos y elegido reconstruirse. Ellen aceptó, pero solo si podía añadir un capítulo final sobre lo que vino después del perdón. Lo escribió en una semana, describiendo cómo la sanación no es un acto único, sino una elección diaria, cómo el amor puede regresar en formas distintas cuando el dolor termina su enseñanza. El libro se publicó meses después con un nuevo título, El mar entre nosotras, y tuvo una popularidad sorprendente. Empezó a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre resiliencia y reinvención, pero eligió solo algunas, prefiriendo las conversaciones tranquilas a la fama. En un evento en Boston, una joven se le acercó después, con lágrimas en los ojos, y dijo que leer la historia de Ellen le dio el valor para dejar una relación emocionalmente abusiva. Ellen la abrazó y susurró: «No perdiste nada, solo dejaste de regalarte». Esas palabras resonaron en su propio corazón mucho tiempo después. De vuelta en casa, sus nietos crecían rápido. Mason había comenzado la secundaria y Chloe empezaba a mostrar un talento real para la pintura. Ellen sonreía a menudo al ver la concentración de su nieta, la misma chispa que ella tuvo de niña. Un día, Chloe llevó una pintura para mostrársela, un océano en calma con un pequeño bote derivando en paz. Dijo que se llamaba El viaje de la abuela. Ellen la enmarcó y la colgó en su sala, orgullosa más allá de las palabras. Daniel, ahora más maduro y reflexivo, solía pasar después del trabajo. Ayudaba a arreglar cosas en el apartamento y a veces se sentaba en silencio, disfrutando del té mientras ella pintaba. Su relación se había convertido en algo equilibrado y hermoso, construido sobre el respeto, no la culpa. Sara también había encontrado su propia paz, comenzó a escribir artículos sobre comunicación familiar y perdón, inspirada en lo que todos habían vivido. La nuera antes distante se convirtió en una aliada en la comprensión, y Ellen lo apreciaba. El tiempo había suavizado a todos. En su siguiente cumpleaños, la sorprendieron con boletos a Grecia, un viaje pensado puramente para la alegría, sin culpa ni compensaciones por el pasado. «Esta vez mereces unas vacaciones de verdad», dijo Daniel con una sonrisa. En Grecia, Ellen se quedó de pie en la orilla viendo el azul del mar Egeo brillar bajo el sol, sintiendo lo plena que estaba su vida. No se trataba de lujo ni comodidad, se trataba de libertad, esa libertad silenciosa que llega cuando no le debes a nadie una disculpa por existir. Visitó pequeños pueblos, pintó acantilados y barcos, y llenó su diario con bocetos de atardeceres y reflexiones sobre la paz. Una tarde, sentada fuera de su cabaña junto al mar, escribió una línea simple que resumía todo lo aprendido: «El océano tomó mi dolor y me devolvió a mí misma». Al regresar a casa, sus alumnos notaron una nueva luz en su obra. Los colores eran más suaves pero más vivos, como si hubiera encontrado un nuevo lenguaje entre el agua y el pigmento. Su estudio se hizo conocido en la comunidad como un lugar de paz, donde cualquiera podía ir a pintar sin importar su habilidad o edad. Las escuelas locales incluso la invitaron a enseñar a niños una vez por semana, y Ellen aceptó encantada. Trabajar con niños le recordaba que la alegría podía ser simple y sin filtros. A menudo les decía: «Pinten lo que sienten, no lo que ven». Mientras tanto, su segundo libro se convirtió en un éxito silencioso.
Los periodistas la llamaron una artista de la emoción, alguien que convirtió el desamor en sabiduría. Ellen se mantuvo humilde, diciendo a menudo que no había hecho nada extraordinario, simplemente decidió no quedarse rota. Con los años, su historia comenzó a inspirar documentales y podcasts. La invitaron a París de nuevo, esta vez para una exposición retrospectiva de sus pinturas titulada Libertad en color. El evento mostró su obra de la última década, evidenciando su evolución del dolor a la paz. De pie en aquella galería, rodeada de colores que contaban la historia de su vida, Ellen se sintió profundamente realizada. Mary estaba a su lado otra vez, orgullosa y radiante, susurrando, ¿ves, hermana? Construiste una segunda vida desde las cenizas. Ellen sonrió, estrechándole la mano. Más tarde esa noche, se quedó sola junto al Sena, el mismo río que había pintado años atrás, y pensó en el viaje que la llevó hasta allí, de la desolación en un puerto de cruceros a la serenidad en París. Había convertido el rechazo en renacimiento, la pérdida en creación. Comprendió que su historia había dejado de ser sobre venganza hacía mucho tiempo, se había vuelto un despertar. Cuando regresó a Estados Unidos, las paredes de su estudio estaban ahora cubiertas con pinturas de sus viajes, París, Toscana, Grecia, escenas distintas que compartían un alma común, la paz ganada, no regalada. Una mañana, con el sol inundando la habitación, Ellen comenzó su última pintura, un mar vasto bajo una luz dorada. La llamó Hogar. Cuando la terminó, firmó su nombre con manos firmes, el corazón sereno y pleno. No necesitaba aplausos, perdón ni validación. Ya tenía todo lo que un día creyó haber perdido, su libertad, su propósito, su paz. Y al estar frente a ese lienzo final, supo que su historia había cerrado el círculo. Se había marchado del puerto hacía tiempo y, por fin, había llegado de verdad. Los años pasaron suavemente, como pinceladas sobre un lienzo infinito, y la vida de Ellen siguió floreciendo en silencio de formas que nunca imaginó. Tenía 70 años, el cabello plateado cayéndole en ondas suaves y el rostro marcado no por el arrepentimiento, sino por las huellas de una vida intensamente vivida. Sus mañanas todavía comenzaban con la luz del sol derramándose sobre el suelo del estudio, la música clásica sonando tenue mientras pintaba con trazos calmados y deliberados. Sus manos se habían vuelto un poco más lentas, pero su arte era aún más expresivo, cada color cargado con décadas de comprensión. Su estudio se había convertido en un refugio para muchos, alumnos, vecinos e incluso desconocidos, que acudían no solo a aprender, sino a encontrar consuelo. Ellen había entendido que la gente no venía a ella porque fuera artista, venía porque había transformado el dolor en paz, y esa energía impregnaba cada rincón de su pequeño mundo. Ya no hablaba mucho del pasado, ya no la definía. La historia que comenzó con un corazón roto en un puerto hacía tiempo que se había convertido en algo mucho mayor, un viaje de redescubrimiento que inspiró a otros a encontrar sus propios comienzos. Sus nietos eran ahora adolescentes, ocupados con la escuela, los amigos y sus propios sueños. Mason se había vuelto alto y reflexivo, y Chloe heredó el amor de su abuela por el color y la paciencia. A menudo pintaba junto a Ellen, sus pinceles avanzando en armonía silenciosa. Una tarde, mientras pintaban juntas, Chloe dijo en voz baja, «Abuela, siento que tus pinturas respiran». Ellen sonrió y respondió, «Es porque nacieron de la vida real, y la vida real siempre respira». La niña sonrió, con los ojos llenos de admiración. Daniel y Sara también habían cambiado. El tiempo los había hecho humildes y agradecidos. Su hogar era ahora más pequeño, pero estaba lleno de calidez y risas genuinas. Invitaban a Ellen con frecuencia, no por deber, sino porque disfrutaban de su presencia. Las cenas familiares eran fáciles y cómodas, llenas de conversación y risas, sin el peso del pasado. A veces Daniel miraba a su madre con un orgullo sereno, viendo en ella la fortaleza que antes lo asustaba pero que ahora lo inspiraba. Sabía que no solo se había salvado a sí misma, sino a todos ellos. Sara solía ayudar a organizar eventos de arte para Ellen y, aunque su relación había sido fuente de tanto dolor, se había convertido en un vínculo de respeto mutuo. No eran mejores amigas, pero eran aliadas de la paz.
Un día llegó una carta de la galería parisina que había acogido las primeras exposiciones de Ellen. Planeaban una muestra internacional llamada Viajes del Alma y querían incluir sus pinturas como pieza central. La invitación la conmovió profundamente. A los 70, no deseaba fama, pero la idea de que su arte recorriera el mundo la llenó de gratitud. Aceptó y, meses después, volvió a estar en París, rodeada de su obra. Los críticos llamaron a su colección un mapa del renacimiento emocional, una frase que la hizo sonreír porque era exactamente eso. Allí, comprendió cuán extraña y hermosa puede ser la vida. La misma ciudad a la que había huido para escapar del dolor era ahora el lugar que celebraba su sanación. Mary también estaba, orgullosa como siempre, con su risa resonando en la elegante galería. Tras la exposición, pasaron largas noches hablando de la vida, de envejecer con gracia y de la belleza tranquila de la paz. Una noche, en el balcón de Mary con vistas a París, Ellen dijo: «Antes creía que mi vida terminó el día que me dejaron en aquel puerto. Pero no terminó. Empezó». Mary asintió, apretándole la mano, y dijo: «Así se ve la fortaleza, hermana, no pelear, no vengarse, sino reconstruirse». Se quedaron en silencio, dos mujeres que eligieron caminos distintos y llegaron a la misma verdad: la libertad comienza cuando dejas de vivir para otros. Al volver a casa, las estaciones cambiaron de nuevo y ella las sintió de otra manera: hojas de otoño, lluvia de invierno, sol de primavera, recordatorios de que cada final lleva su propio comienzo. Redujo sus clases, tomando solo a algunos alumnos, y dedicó más tiempo a escribir cartas a amigos y antiguos estudiantes que seguían en contacto. Su segundo libro, El mar entre nosotras, continuaba tocando a los lectores, sobre todo a mujeres mayores que veían en la historia de él en el reflejo de un valor silencioso. A veces recibía cartas de viudas, de madres o incluso de hombres que habían enfrentado sus propias formas de pérdida. Respondía a cada una con amabilidad, con palabras sencillas: «Nunca es tarde para volver a ti». Su salud se mantenía bien, aunque sus pasos eran más lentos y su energía, más suave. Aún así, pintaba a diario. Su última serie se centró en la luz, atardeceres, llamas de velas, reflejos en el agua. «La luz es lo que queda cuando todo lo demás se desvanece», le dijo una vez a Chloe, que empezaba a prepararse para la escuela de arte. Le llenaba de alegría verla elegir su propio camino creativo, libre y sin miedo. En el 71º cumpleaños de Ellen, Daniel organizó una pequeña fiesta sorpresa en el estudio. Las paredes estaban cubiertas de sus cuadros, antiguos y nuevos, y alrededor estaban su familia, sus alumnos y sus amigos más cercanos. Hubo risas, pastel y música, pero lo que más la conmovió fue el ambiente: amor, calma y respeto, todo lo que alguna vez había soñado y creyó imposible. Daniel brindó con una voz serena y emocionada: «A mi madre, que nos enseñó que a veces la despedida más dura se convierte en la puerta hacia todo lo que necesitamos». A Ellen se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza sino de gratitud. Cuando terminó la celebración y las luces se atenuaron, se sentó sola, contemplando por última vez esa noche su estudio. Cada cuadro, cada color, cada pequeño objeto guardaba un recuerdo de su viaje. Se dio cuenta de que no le quedaba nada por arreglar ni por demostrar. La vida le había regalado la rara dádiva de la paz después del caos, del sentido tras la pérdida. Más tarde, junto a la ventana, viendo la luna reflejarse en el cristal, susurró: «Lo logré». No fue dramático, solo simple, real y, en el mejor sentido, definitivo. Ellen no solo se encontró a sí misma, construyó un mundo alrededor de ese yo. Una vida sin miedo, sin rencor, solo amor. Y en ese momento callado, mientras la noche abrazaba la ciudad, comprendió la verdad más grande: hacía mucho que había dejado el puerto, pero su corazón, por fin, había llegado a casa. A los 75, la vida de Ellen se volvió una obra maestra de sobria sencillez. Los años habían suavizado todo: su voz, sus pasos, incluso sus pensamientos, y, aún así, su espíritu era más fuerte que nunca. Sus mañanas empezaban con una taza de té junto a la ventana, en el mismo balcón donde reconstruyó su corazón, pieza a pieza. Afuera,
El mundo cambiaba con las estaciones, pero su paz permanecía constante. Ya no pintaba para galerías ni exposiciones, ahora pintaba solo para sí misma, por el gozo de ver cómo el color y la luz se encontraban en el papel. Su pequeño apartamento estaba lleno de recordatorios apacibles de su viaje, fotos de su familia, cartas de antiguos alumnos, flores secas de sus viajes y pinturas de océanos que parecían reflejar cada capítulo de su alma. Había aprendido que la felicidad no es un momento, sino una forma de existir, lenta, deliberada, agradecida. Chloe era ya una joven estudiando arte en la universidad y Mason había elegido una carrera en ciencias ambientales. Ambos la visitaban a menudo, siempre trayendo historias, risas y calidez. Chloe a veces le pedía consejo técnico, y Ellen sonreía y decía, no persigas la perfección. Persigue la verdad. Dura más. Daniel y Sara también habían envejecido, con rostros marcados por la experiencia y corazones más suaves que nunca. Su matrimonio, antes tensionado por el orgullo y la distancia, se transformó en algo genuino y paciente. Invitaban a Ellen a cenar con frecuencia, y cada visita era ligera y cálida. La casa que antes simbolizó la división hacía mucho había quedado atrás, reemplazada por un hogar de entendimiento mutuo. A Ellen la maravillaba cómo la vida había reparado en silencio lo que la ira rompió. Un invierno, Daniel le regaló un volumen encuadernado con todas sus obras publicadas, incluidas pinturas y fragmentos de sus memorias. En la primera página escribió, para la mujer que me enseñó que la fuerza no es ruidosa, es constante. Ellen leyó la línea 2 veces y se le llenaron los ojos de lágrimas. Durante tantos años quiso reconocimiento, y ahora tenía algo más profundo, respeto. Una tarde recibió una carta de una universidad invitándola a hablar en la ceremonia de graduación de estudiantes de arte. El decano escribió que la historia de Ellen se había incorporado a su plan de estudios como ejemplo de resiliencia y renacimiento creativo. Dudó al principio, pero Chloe insistió en que debía ir. Abuela, no eres solo una artista, eres la prueba de que nunca es tarde para empezar, dijo. Ellen sonrió y aceptó. La ceremonia se celebró en un auditorio luminoso, lleno de estudiantes que la miraban con admiración. En el atril, habló con una confianza serena. Les dijo que el arte más bello no nace de la comodidad, sino de la honestidad. El dolor puede romperte o moldearte, dijo, pero si dejas que te enseñe, se convierte en color en tus manos. El público se puso en pie y aplaudió, y Ellen sintió una profunda sensación de cierre. Al volver a casa, colocó la pequeña placa del premio junto a su primera pintura de París. Al mirarlas, entendió cuán lejos había viajado, no en distancia, sino en espíritu. Esa noche llamó a Mary, que vivía en paz junto al mar en España. Hablaron horas sobre la vida, sobre envejecer con gracia y sobre cómo ninguna desperdició ni un solo año. Lo hicimos a nuestra manera, rió Mary. Sí, respondió Ellen, y fue suficiente. Con el paso de los años, Ellen fue ralentizando de forma natural, pero su mente se mantuvo aguda y su humor, vivo. Sus antiguos alumnos, ahora docentes, la visitaban a menudo para contarle cuánto influyeron sus lecciones en sus vidas. A veces llevaban pequeños obsequios, bocetos, tarjetas hechas a mano, flores. Ella aceptaba cada uno con una alegría tranquila. Su apartamento se volvió un mosaico de recuerdos, cada rincón con evidencia de una vida bien vivida. Pasaba muchas tardes junto a la ventana, dibujando el mundo exterior, el cielo, la luz, los árboles, el pulso sereno de la vida. Una primavera, al cumplir 77, decidió hacer una última exposición, no por fama, sino como despedida a la comunidad artística que tanto le dio. La llamó, El largo viaje a casa. Se celebró en la misma pequeña galería donde, años atrás, se mostró su primera pintura. Amigos, alumnos y familia llenaron la sala. Cada pieza contaba una parte de su historia, del dolor a la libertad, del silencio a la paz. Cerca del final, Daniel pronunció un breve discurso, con la voz temblorosa: el arte de mi madre no va de color, sino de coraje. Nos enseñó que perdonar no es olvidar, y que amar es mantenerse en pie incluso cuando está solo. La gente aplaudió,
Y Ellen sonrió, sin necesidad de palabras. Cuando todos se fueron, se quedó un rato en la galería vacía, mirando sus cuadros, brillando suavemente bajo las luces. No había tristeza, solo gratitud profunda. Sabía que la vida había completado su círculo. Al volver a casa esa noche, preparó té, se sentó en el balcón y observó las luces de la ciudad contra el cielo. El aire estaba calmo, fresco y amable. Cerró los ojos y pensó en el puerto de Miami, en el mensaje que una vez le rompió el corazón, en la casa que vendió, en el largo camino que siguió y en la paz que finalmente la encontró. Todo tuvo un propósito. Cada pérdida fue una lección. Cada final llevó un comienzo dentro. Susurró, gracias, no a alguien en particular, sino a la vida misma, por cada herida, cada milagro, cada amanecer silencioso que tuvo la fortuna de ver. Esa noche se acostó con el corazón lleno, sus cuadros alrededor como testigos mudos de su renacimiento. A la mañana siguiente, con el sol derramándose por la ventana, la ciudad despertó de nuevo. Los pinceles de Ellen reposaban ordenados junto al caballete, y su último lienzo inacabado se apoyaba en la pared, un horizonte de luz dorada, abierto e infinito. Se llamaba Mañana, y, aunque sus manos nunca lo terminarían, la pintura no parecía incompleta. Era perfecta tal como era, porque la historia de Ellen ya había dicho todo lo que tenía que decir. Sara había convertido su hogar en un lugar de calidez y risas, donde cada domingo la familia se reunía para compartir comida, historias y recuerdos que ya no dolían. Ellen solía sentarse cerca de la ventana durante esos encuentros, mirando a sus hijos y nietos conversar y reír, entendiendo que el amor, cuando se libera de expectativas, por fin puede respirar. Hablaba poco, no lo necesitaba. Su presencia lo decía todo, una fuerza silenciosa que una vez fue puesta a prueba y que ahora se había vuelto la base de la paz familiar. Con los años, su salud empezó a ralentizarla, pero su espíritu nunca se apagó. Seguía pintando cada vez que la luz del sol tocaba sus manos, llenando pequeños lienzos de cielos tranquilos y mares plateados. Sus alumnos, ahora maestros y artistas, la visitaban a menudo para agradecerle lo que les dio. A cada uno le repetía lo mismo: no tienes que ser valiente sin miedo, solo sé fiel a quien eres. Una mañana de inicios de primavera, con la aurora llenando su habitación, Ellen se sentó junto a su caballete y miró su última pintura. Era un horizonte bañado en oro, el océano abierto e infinito, un lugar donde el mar se encontraba con el cielo en armonía callada. Sonrió, sabiendo que por fin había pintado su vida tal y como debía ser, honesta, imperfecta y llena de gracia. Dejó el pincel y susurró un agradecimiento suave al mundo, a quienes la hirieron y a quienes la sanaron, porque cada uno la formó en lo que llegó a ser. Esa noche, con las luces de la ciudad titilando abajo, Ellen se durmió en paz, con una respiración lenta y constante y el corazón pleno. Por la mañana, la luz tocó su rostro y la brisa de la ventana abierta pasó las páginas de su viejo cuaderno de bocetos. En el caballete estaba su última pintura, firmada con una nota al pie, para quienes se encuentran a sí mismos después de haber sido dejados atrás. Daniel, Sara, Chloe y Mason la encontraron así, serena, en paz, rodeada de luz y color. Hubo lágrimas, sí, pero silenciosas, nacidas no del duelo sino de la gratitud. Mantuvieron su estudio tal como estaba, un lugar donde la paz vivía en cada trazo y el silencio guardaba amor en cada esquina. Años después, Chloe organizó una exposición llamada La mujer que pintó el mar, mostrando el arte de Ellen desde su primera pincelada insegura hasta su obra final. Gente de todas partes acudió, conmovida por la historia de una mujer que convirtió el desgarro en creación. En una pared colgaba su última pintura, Mañana, brillando suavemente bajo las luces, y debajo, una pequeña placa con sus palabras: la libertad no es dejar a los demás, es por fin volver a ti. Los visitantes se quedaban en silencio ante ella, algunos con lágrimas, otros con sonrisas discretas, cada uno viendo un fragmento de su propia historia reflejado en aquellas olas de color. Y cuando el sol de la tarde atravesó las ventanas de la galería, pareció por un instante que Ellen seguía allí, en cada pincelada, en cada destello de luz sobre el lienzo, para siempre en paz, para siempre en casa.